En este apartado vamos a definir los tipos de sentencias SQL que existen. Las agruparemos en tres grandes grupos. Las sentencias o comandos de SQL pueden dividirse en tres grandes grupos. 1. Sentencias de definición de datos, DDL, Data Definition Language, que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos, estructuras, etc. Sentencias de manipulación de datos, DML, Data Manipulation Language, que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de una base de datos. Y el número 3 serían sentencias de control y seguridad de datos, DCL, Data Control Language, que gobiernan los privilegios de los usuarios, los controles de acceso, etc. Podemos definir DDL como aquellas que permiten crear bases de datos, estructuras, tablas, campos, borrar datos, borrar tablas, estructuras y base de datos y modificarlas, estructuras, campos, tablas, base de datos, etc. Estos cambios afectan al esquema físico de los datos y a su estructura. Por ejemplo, tenemos create, drop y alter. Create es el encargado de crear nuevas tablas, campos, etc. Drop es el encargado de eliminar tablas. Y alter es el encargado de modificar tablas agregando campos o combinando la definición de los campos. El agrupamiento DML, de manipulación de datos, permiten consultar los registros que satisfagan uno o varios criterios, rellenar de contenido las estructuras creadas de tablas, campos, índices. Permiten borrar los contenidos y modificarlos. Estos cambios afectarán únicamente a los contenidos y no a su estructura. Ejemplo de comandos DML: select, insert, update, delete. Select, encargado de consultar registros de la base de datos que satisfagan un criterio determinado. Insert, encargado de cargar lotes de datos en la base de datos en una única operación, es decir, de rellenar de contenido, las tablas. Update es el encargado de modificar los valores de campos y registros especificados. Delete, encargado de eliminar registros de una tabla. Por último, podremos encontrar un agrupamiento, el DCL, bastante importante. Permite conceder o denegar permisos y privilegios de acceso, uso, eliminación, etc. a los usuarios sobre un esquema o una base de datos y a sus objetos, tablas, campos, índices, etc. Permite también el control de transacciones, consiguiendo realizar operaciones seguras sin pérdida de datos ni inconsistencias. Ejemplos de comandos DCL: grant y revoke en el control de acceso, y en el control de transacciones commit y rollback. En el control de acceso grant concede privilegios de acceso a usuarios. Revoke suprime esos privilegios de acceso. Control de transacciones: commit finaliza la transacción actual y rollback aborta la transacción actual.